Hola, buenos días. Buenos días. Y hoy estamos un día más en Reflexiones de la Dosis. Un día más que le damos gracias a Dios por su palabra que nunca pasa y por un día más de gracia. Hoy vamos a reflexionar sobre un tema que trae William titulado Tu caída no cierra el cielo. ¿Por qué tu caída no cierra el cielo? Porque todos, absolutamente todos, nos hemos equivocado. Todos somos imperfectos. Todos tenemos defectos, virtudes, todos pensamos de modo diferente. Y en algún momento en la vida hemos fallado, hemos tropezado, hemos decepcionado a alguien o alguien nos ha decepcionado. Esto suele ocurrir, pero esa caída que has tenido no puede ser el motivo sobre el cual tú te ancles en el mar de esta vida para no avanzar, para detenerte o para sentirte tan mal contigo mismo, tan desechado como para pensar que Dios se puede olvidar de ti. Nunca Dios se va a olvidar de ti. Por muy duro, por muy sucio, por muy difícil, por muy feo que haya sido tu fallo, hay esperanza en Dios. Hay esperanza en Dios para aquellos que se arrepienten de todo corazón, para aquellos que tienen sed de Él, para aquellos que le buscan, para aquellos que ansían encontrar el camino. Vamos a empezar sobre qué dice la Biblia sobre el perdón de Dios. La Biblia enseña que el perdón de Dios está disponible para todos a través de la fe en Cristo y que sentir que no hay perdón es a menudo una mentira o un resultado de la culpa. La culpa. Esa señorita disfrazada de blanco que viene acompañada de resentimiento, de falta de perdón. La culpa muchas veces distorsiona el camino hacia el perdón. Es como ese cristal donde te pueden ver a ti, pero tú no puedes ver más allá. La culpa te aísla, la culpa te separa, la culpa te engaña a ti mismo. Aunque la blasfemia contra el Espíritu Santo es considerado imperdonable, la gracia de Dios cubre casi cualquier pecado confesado. La falta de perdón hacia otros puede bloquear el perdón de Dios en nuestras vidas. La culpa o la falta de perdón a otras personas es ese cristal que no nos deja ver más allá y bloquea el perdón de Dios para con nosotros, porque la Biblia dice que con la vara que midamos seremos medidos y que si no perdonamos, no seremos perdonados. Y todo pecado confesado será perdonado. La Biblia menciona en Romanos 5:7 en adelante, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si antes que Él no estaba con nosotros y éramos pecadores, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros por el amor y para perdonarnos. Cuanto más ahora que Él murió en la cruz, pero vivió al tercer día, que consumó la obra que su Padre le envió a hacer, que nos dejó el Espíritu Santo y nos dijo que el Hijo es el único mediador entre el hombre
y el Padre, cuánto más si ahora Él está en vida con nosotros. En la Biblia hay dos ejemplos que te quiero traer hoy sobre la misericordia de Dios con los hombres, sobre el perdón. A veces cometemos errores, sí, a veces nos caemos, tropezamos, a veces incluso apartamos a Dios de nuestro camino, pero Dios siempre va a buscar a ese necesitado del perdón. Muchas veces vivimos en familias donde quizás todos los que nos rodean actúan de modo injusto, por llamarle así. Sin embargo, tú tienes otro criterio, tienes un corazón justo, pero no puedes expresar tu opinión porque no ha llegado tu turno, porque no eres tomado en cuenta. Entonces, esa familia no despega, no avanza, esa familia rota sobre lo mismo, pero tengo algo de parte de Dios para ti hoy. Y quiero que entiendas un poco esta historia que encontramos en Génesis 18:20 en adelante. Entonces Jehová le dijo a Abraham: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha vencido hasta mí, que ha venido hasta mí, y si no lo ha, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Dios le hablaba a los ángeles que iba a enviar a Sodoma, pero aún estaba Abraham delante de Dios y le hizo esta pregunta: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal haga el juez de toda la tierra. No ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí que ahora he comenzado a hablar a mi señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltaran de 50 justos 5. Destruirá por aquellos 5 toda la ciudad, es decir, que hubiesen 45 justos. Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablar y dijo: quizás se hallare allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he aprendido a hablar a mi señor, quizás hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallare allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Esta historia continúa porque Abraham estaba interviniendo por su sobrino Lot, el cual en una discusión anterior había decidido tomar su camino y Abraham había decidido tomar otro camino. Abraham tuvo que rescatar a Lot de una emboscada que le habían hecho, pero aún así Lot continuó su camino hacia Sodoma, pensando que esta era una tierra próspera, fructífera, donde su familia podía estar bien, pero en una tierra contaminada por los deleites y por los afanes de la época y de ese mundo. Se me asemeja mucho a una tierra a lo cual no le voy a poner nombre para no crear revuelo con estas cosas, pero era esa ciudad donde el mercado era amplio, donde había mucho dinero, mucha comercialización, venían otras ciudades vecinas y
Pues Lot inteligentemente dijo, yo me voy aquí, porque aquí voy a estar bien. Pero sus hijas se corrompieron con lo que pasaba en esas ciudades, en esas tierras, hasta él, al punto de cuando aquellos ángeles le tocaron la puerta, habían hombres que estaban intentando tener intimidad con aquellos ángeles, conocerlo, era el término que utiliza la Biblia para hablar de intimidad en ese sentido. Y Lot, intentando resguardar a los ángeles, les ofrece sus propias hijas a aquellos hombres para que hiciesen lo que quisiera con aquellas hijas. Lot, su esposa, sus hijas logran salir de la ciudad por aquellos ángeles que habían sido enviados a él. La ciudad fue devastada, fue consumida por fuego, por cenizas. Es decir, Dios no halló justo en aquella ciudad. La esposa de Lot miró hacia atrás. Acabamos de hacer una reflexión con el mirar hacia atrás y para dónde avanza la vida. Y se convirtió en estatua de sal. Las hijas de Lot embriagaron a su padre y tuvieron intimidad con su padre, ya salidas de la ciudad, corrompidas con aquel sistema, con lo que aquella tierra había enseñado en ellas también. A veces no se trata solo del núcleo familiar, sino de todo el ambiente, la ciudad, el país en el que te encuentras y el que te rodea, el lugar donde vives y donde has decidido llevar a tu familia y a tus hijos. Esto tiene mucho que ver. Dios no halló justo en Sodoma y Sodoma fue consumida. Lot fue sacado, pero las decisiones que él tomó anteriormente tuvieron consecuencias. Dios perdona, porque Dios es un Dios de amor, de misericordia, pero también es un Dios justo, un Dios de orden. Hay otra parte en la Biblia que nos habla del perdón de Dios. Y es cuando Jesús se encuentra en la cruz al lado de dos malhechores. En Lucas 23:39 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuraba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro malhechor, le reprendió diciendo, ni aún temes a tu Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay perdón de Dios, claro que hay perdón de Dios. Y tu caída no puede significar que el cielo se cierre para ti si tú te arrepientes. ¿Te imaginas cómo pudiera ser el mundo si tú supieras todo lo que piensa la gente, todo lo que la gente quiere hacer, y te tropezaras con todas estas amistades, familiares, conocidos, compañeros de trabajo, de estudio, que tienen en su cabeza hacerte el mal, te desean lo malo, que prevarican contra ti? ¿Te imaginas que tú supieras todo esto por adelantado de cada persona que te tropezaras en tu camino? ¿Cómo responderías a esto? Me imagino que a lo mejor, no sé, si alguien te quiere robar, pues le robases tú primero para que no se lo pensara en robarte. Si alguien quisiera, no sé, golpearte, a lo mejor lo golpearas tú primero. O yo no sé qué decisiones tomarías, ¿no? Cada quien. Pero me imagino que la reacción estuviese un poco distante de ser buena con esta persona. Ahora piensa por un momento. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Jesús sabía que Judas lo iba a entregar. Jesús nunca los trató mal.
Nunca los señaló, al contrario, los acogió, los enseñó y los perdonó. Porque Jesús nos amó primero a nosotros que nosotros a Él. El perdón es una decisión que tampoco tiene condición, porque el amor no es ni dependiente del perdón ni condicionado por nada. El amor es una decisión que se toma y que permanece y que no cambia y que no y que no se fuma, que prevalece. Cuando uno decide amar, ama, y aquel que ama perdona. Puedes haberte equivocado, sí, pero si has confesado tu pecado delante de Dios, no te mortifiques más. Dios ya te ha perdonado. Perdónate a ti mismo por amor a ti. Aprende de tu error y continúa adelante, porque la vida es hacia adelante. Te bendigo en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Amén.